Ya, ¿se ve la pantalla, chiquilla? Chicas, ¿se ve? Sí, sí se ve, profe. Ya, muy bien. ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando, no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, si yo divido, fíjese, si yo divido eso que está ahí, OA' partido por OA, OB partido por OB, o C' partido, obtengo lo que está ahí. ¿Ya? ¿Por qué hago eso? Porque esa es parte de la materia, esa división de OA' partido por OA, OB' partido por OB y OC' partido por C es lo que le vamos a llamar razón de homotesia. Por eso es que la distancia y la multiplicación con cada uno de los lados tenía que ser la misma. Es decir, que si yo pesco la distancia desde el O a la figura semejante y la divido por la distancia del O al vértice de la figura original, me tiene que dar siempre el mismo número. Y eso se le llama razón de homotesia. Y ahí está la clave del dibujo. Ahora, ¿por qué ese dibujo quedó más grande? Porque la razón de homotesia que yo le inventé era mayor que 1. O sea, voy a tener tres casos. En el caso de que la razón fuese mayor que 1, la figura va a quedar más grande en el mismo sentido, hacia la misma orientación. Si la razón de homotesia me fuera 1, va a ser igual a la original. ¿Por qué? Porque si usted multiplica, va a dar la misma distancia. Y si el 2 hubiese sido un número fraccionario o un número decimal, el triangulito habría quedado entre la O y el original, o sea, le queda más chiquitita. Y eso lo vamos a ver con calmita ahora. Entonces, le vamos a llamar a ese número K, que se llama razón de homotesia. ¿Ya? La razón por la cual yo estoy multiplicando la distancia original para que me dé la distancia del nuevo objeto. Entonces, en una homotesia, la razón o la división entre la distancia desde el punto o centro de la homotesia al vértice de la figura nueva, dividido por la distancia del mismo punto O al vértice de la figura original, se llama razón de homotesia. Ahí está. Por lo tanto, eso me lo van a dar en todo caso, ese numerito me lo van a dar, así que no se hagan problemas. No hay que inventarlo. Yo les voy a decir, dibuje un monito semejante con una razón de homotesia tanto. Y usted se tira nomás. Entonces, hago las divisiones, se cumple la razón de homotésica, en la distancia roja partido por la verde, que es la figura semejante, dividido por la figura original, y nos va a dar esas fracciones que están ahí que se llama razón de homotesia. Siempre, para calcular la razón de homotesia, usted tiene que tomar arriba, el numerador, la distancia a la figura nueva, o sea, a la figura que usted dibujó, dividido por la distancia que hay entre O a la figura original. Eso es así, ¿ya? Según sea el valor de este K o de esta razón homotésica, vamos a tener dos tipos de homotesia. Una homotesia directa, que es la que acabamos de hacer, que van a quedar todos los monos mirando para el mismo lado del original, ya sea más grande, igual o más chico. A eso se le llama homotesia directa, donde pesco el mono original, le aplico la multiplicación y en este caso al principio me quedó más grande. Es directa, porque es directa con el valor de K mayor a 1. Si me dicen que es igual a 1, va a ser igual a la original, también es directa porque queda mirando para el mismo lado. Y si me dan un número menor que 1, o sea, un número decimal, va a quedar más chiquitito, pero también va a ser directa porque también va a quedar dando vuelta para el mismo lado. Y la inversa es cuando la figura se da vuelta, pero esa la vamos a ver en la próxima clase. Así que no las voy a embolar con la parte inversa hasta la próxima clase cuando veamos en un solo parámetro cuando dibujemos las figuras para el otro lado. Solamente ahora vamos a ver directas. Entonces, la homotesia directa ocurre cuando el K es positivo, cuando me dan un número positivo. Entonces, la nueva figura tiene la misma orientación que la original. Tenemos tres casos. ¿Qué pasa si el K fuera
mayor que 1, como el caso del ejemplo que me dieron igual 2. Yo dibujé, la figura creció y fue más grande que la original. Ustedes se dieron cuenta. Ahora, si me dan un K igual a 1, la figura original y la figura que voy a dibujar va a ser la misma. O sea, al dibujar las distancias me va a quedar la semejante encima de la original. ¿Por qué? Porque al multiplicar una distancia por 1, no varía. ¿Ya? Y cuando multiplico por un número menor que 1, pero mayor que 0, es decir, un número decimal, la figura es más pequeña que la original. Esos son los tres casos. Veamos el primero. Y cuando el K es 0, obviamente no hay homotesia porque es multiplicar la distancia por 0 y eso da 0 y no da ningún aporte. Veamos el caso 1. Cuando el K es mayor que 1, dibujamos nuestro centro de homotesia. Ahí tenemos la figura original, dibujamos nuestras rayitas homotésicas y la figura siempre va a ser más grande. O sea, va a quedar después de la original. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando me dan un K mayor que 1. 2, 3, 4, 5, hacia arriba. ¿Ya? Es el caso 1. El caso 2. Cuando me dan un K igual a 1, la figura original va a ser igual a la figura que yo voy a dibujar. Me va a quedar encima. ¿Por qué? Porque al multiplicar la distancia por 1 va a ser la misma distancia. Es una cosa de multiplicarnos. Y cuando tengo el caso 3 es cuando me dan un K que es un número decimal. Por ejemplo, 0,5, 0,6, menor que 1. Entonces la figura que tú vas a dibujar te va a quedar más chiquitita que la original. Ahí. ¿Entiendes? Entonces, en resumen, tenemos para K mayor que 1, la figura más grande que la original. Eso va a salir solito, porque cuando usted empieza a aplicar la regla, se da cuenta que los puntos le van a quedar por allá o por acá, dependiendo del K que yo le dé. Cuando el K es igual a 1, la figura original y la semejante es la misma. Y cuando el K es menor que 1 y mayor que 0 positivo, va a ser más chiquitita. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplito. ¿Ya? Bueno, y la potencia inversa es cuando el K es menor que 0 y la figura se invierte. Va a quedar, tenemos tres casos igual, cuando el K es menor que 1, menos 1, cuando el K es igual a menos 1 y cuando el K está entre 0 y menos 1. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Solamente le voy a mostrar lo general, ¿no? Vamos a aplicarnos directamente en la próxima clase a dibujar homotecias inversas. Hoy día solamente directa. Tenemos estos casos. Caso 1, cuando el K es menor que menos 1, tenemos que la figura se invierte para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Cuando el K es igual a menos 1, la figura es la misma, pero para el otro lado porque es inversa. Y cuando el K es menor que 0, pero mayor que menos 1, acuérdense que mientras más grande el número negativo es más chico, la figura va a quedar para el otro lado, pero más chiquitita. Todo eso lo vamos a ver con ejercicio en la próxima clase. Hoy día solamente vamos a trabajar la homotecia directa. Por eso es importante, chiquillas, que ustedes vuelvan a ver la clase. Vuelvan a ver la clase en el blog y ahí nacen las preguntas. Porque en principio a lo mejor no se va a captar mucho, pero cuando ustedes vuelvan a ver la clase en el blog, van a más tranquilita y van a decir, profesor, y me pueden hacer la pregunta por WhatsApp. ¿Ya? Pero hasta el momento yo creo que se entiende. En resumen, cuando el K es menor que menos 1, la figura es más grande, pero para el otro lado. Cuando el K es igual a menos 1, la figura es igual a la original, pero mirando para el otro lado. Por eso se llama inversa. Y cuando el K es mayor que menos 1, pero menor que 0, la figura mira para el otro lado, pero es más chiquitita. Usted se va a dar cuenta que cuando tire regla, la figura le va a salir solita. Así que no se haga problema cuándo es cuándo. ¿Ya? A medida que usted tire regla, va a ir dándose cuenta que los puntos van a ir dando de acuerdo al K que yo le di. O sea, de forma es algo automático. Veamos un ejercicio, para no quitarle más tiempo. Me dicen, dibuja una transformación, o dibuja una homotecia, o dibuja una figura semejante, que son palabras que significan lo mismo, al cuadrado que se muestra en la figura, con una razón de homotecia 0,5. ¿Qué es lo que tengo que captar aquí? Ese 0,5 es positivo, por lo tanto es directa.
es menor que 1. Al ser menor que 1, me está diciendo que la figura va a quedar más chica que la original. Porque acuérdate que mayor que 1, la figura queda más grande. Igual a 1, queda igual. Y menor que 1, queda más chica. ¿En qué sentido? En el mismo sentido que está la figura original, porque es directa. ¿Y cómo me doy cuenta que es directa? Porque K es positivo. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Ahí me dieron el punto. Tiro, saco mis razones, porque ya lo dijimos, que la división entre el punto semejante y el original tiene que dar 0,5. Lo que significa que el OA' va a ser igual a la distancia original, porque es la que tengo, multiplicado por 0,5. En el fondo es como dividirla por 2, porque 0,5 es un medio. ¿Ya? Todas las distancias las puedes describir. Por eso que el número es el mismo. Entonces, vamos. ¿Cómo nos resulta esta cosa? Primero que hago, trazo mis líneas homotésicas, que son las que se cruzan en el punto O. Cada vértice de la figura original tengo que hacerla pasar por el punto O. O A, o B, o C, o D. ¡Pum! Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Tomar las distancias desde el punto O al vértice original y multiplicarlo por 0,5, porque eso dice la fórmula. Entonces tomo la regla, tienen que tener una regla ahí. Y digo, la distancia que hay del punto O al punto A son 11 centímetros. ¿Y qué me dice la fórmula? Que OA tengo que dividirla por 2 o multiplicarla por 0,5 para que me dé OA'. Entonces el 11, que es lo que marcó la regla, lo divido por 2 y me da 5,5. Por lo tanto, a esa instancia está mi primer punto A'. Ahí nos damos cuenta al tiro que va a quedar más chica. Obvio. ¿Por qué? Porque el número K es menor que 1. Vamos con la segunda. El segundo vértice. El segundo vértice dice que tengo que medir con la regla y me marca eso 10,3. Hay que tener una reglita. Entonces esa distancia la divido por 2 o la multiplico por 0,5, que es lo mismo, y me va a dar 5,15. Y ahí trazo el punto B. ¿Se dan cuenta que se va formando el cuadradito? Lo propio hago con el vértice C. Tomo la regla, mido y me marca 12,2. ¿Qué hago con esa distancia? Hay que multiplicarla por 0,5 o dividirla por 2, que es lo mismo, y eso me da 6,1. Por lo tanto, el punto C está ahí. Enseguida me falta el punto D, la distancia OD. Tomo la regla y mido. Y mide 13 centímetros. Entonces, ese 13 centímetros tengo que multiplicarlo por 0,5 o dividirlo por 2, que es lo mismo. Entonces, ahí trazo, me da 13, saco la medida, la divido por 2, me da 6,5 y trazo el punto D. Ahí ya tengo los 4 vértices homotésicos o los 4 vértices semejantes o los 4 vértices transformados, porque esas 3 palabras dicen lo mismo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Tengo que juntar los monitos de A con B, B con C, C con D y D con A. Ahí está, ahí está, ahí está y ahí está. Mira, acabo de dibujar una figura semejante al triángulo, hacia el cuadrado ABCD. Acabo de hacer una transformación del cuadrado ABCD o acabo de aplicar una homotesia al cuadrado ABCD. O sea, de las 3 formas que ustedes me lo digan, da exactamente lo mismo. Transformación, semejante o homotesia. Así que las 3 palabras es lo mismo, porque la homotesia es una transformación de una figura a otra semejante. ¿Ya? Aplicando una razón homotésica que nos dieron. Por lo tanto, la razón de homotesia siempre te la da. ¿Se entiende a grandes rasgos, chiquilla? Más o menos, ¿se entiende, no? Sí, sí.
Ya. Así que no se hagan problemas. Esto lo vamos a trabajar en 2 clases o 3 clases, así que no se hagan dramas. Pero traten de hacerlo, por favor. Por eso es importante que vuelvan a ver la clase una vez que yo la publique, porque es otra cosa que dibujarlo. Entonces, dicho eso, yo les voy a dar a ustedes una pequeña tareita para no quitarle más tiempo, porque venían recién de otra clase y no las quiero agobiar tanto. Además que esto no hay que darle mucha vuelta tampoco. Ahí está la figura semejante y ustedes me van a hacer la homotesia o la transformación o la figura semejante de la figura que estoy dando ahí, que es un tipo rombo ABCD. Les voy a dar los parámetros. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Ver que el K vale 1,5. Por lo tanto, es una homotesia directa. Como es mayor que 1, la figura va a quedar a la derecha de la original, o sea, va a ser más grande. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando la homotesia, cuando el K era mayor que 1, la figura quedaba más grande. Cuando era 1, quedaba igual, quedaba encima. Y cuando era más chico que 1, o sea, un decimal, como el 0,5, quedaba más chiquitita. Por lo tanto, ya sabemos que la figura va a ser más grande. Así que vamos a tener que dibujarla un poquito más a la izquierda del cuaderno para que no se nos acabe la hoja. El punto O, dibújalo ahí como está en cualquier lado, pero que tenga la misma forma. Enseguida, tú mandas las rayitas de O a A, de O a B, de O a C y de O a D, como lo hicimos en el ejercicio pasado. Enseguida, con la regla, mides desde O hasta A. Te dio, ponte tú, 10 centímetros. Es el original. ¿Qué haces con esa distancia? La multiplicas por 1,5. Te va a dar un número y ahí escribes el punto A'. Después, tomas la regla y mides la distancia de O a B. Te dio, ponte tú, 8. Ese 8 de OB lo multiplicas por 1,5 y te va a dar el punto B'. El C, lo mismo. Mido desde O hasta C, me dio 15, por ejemplo, lo multiplico por 1,5, me va a dar el punto C'. Y lo propio hago con D. Y luego que tengo todas esas medidas, ya voy a tener el punto A', B', C' y D'. Uno de los puntos A con B, B con C y C con D y D con A. Y ahí voy a obtener la figura nueva, o sea, la figura semejante, o la transformación del cuadrado, o la homotesia de la figura, que las 3 formas la misma. Háganlo, chiquillas, no importa que les quede más o menos, la vamos a revisar en la próxima clase y vamos a continuar con la parte homotésica porque no les quise dar mucha bomba ahora porque es un tema que hay que irlo mirando despacito. ¿Ya? Primero, creo que es suficiente que aprendan lo que yo les acabo de entregar. La próxima clase, si Dios quiere, vamos a ver la homotésica, inversa, ¿ya? Donde vamos a dibujar para el otro lado del punto O, ¿ya? ¿Estamos? Y vamos a aplicar algunas propiedades de la figura, porque ahí vamos a aplicar geometría con respecto a los ángulos, con respecto a los lados, entonces eso hay que irlo viendo despacito. Así que yo creo que esta es una primera clase, segunda, yo creo que 2 clases más, ¿ya? Pero por ahora hagan el mono como yo les acabo de decir. Y ya para mí es un avance porque si nos quedamos pegados va a ser medio complicado ver la segunda parte, ¿ya? Entonces también los invito a que sigan visitando el blog, ¿ya? Ese blog, por favor, visítenlo, chiquillos. Ahí va a estar esta clase. Vuelvan a verla y vuelvan a verla y la vuelvan a ver hasta que se aprenda, ¿ya? Y si aún tienes dudas, poní ahí en el WhatsApp, profe, tengo este rolea y yo te atiendo en forma automática, ¿ya? Así que esa es la historia. Y darle las gracias, ¿cierto? ¿Ya? La clase es cortita, pero buena. Lo importante, poquito, pero que quede, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Así que yo tengo clarito esa cosa que me dijo mi abuelita en algún momento. Así que esto poquito que vimos ahora, traten de manejarlo bien para que llegue la próxima clase bien ahí agarradita, para que podamos ver la homotesia inversa. ¿Ya? Bendiciones a todos ustedes. ¿La clase les gustó? ¿Les gustó, chiquilla, la clasecita? ¿O hay que cambiarlo? Gracias, Jennifer. Es un aplauso. Buena. Porque eso me motiva a mí también. Así que, de lo poquito, bueno. Así que, este cachito que vimos acá, traten de aprendérselo bien nomás. Me hacen las consultas, vuelvan a ver la clase y la vuelven a ver y ahí la van sacando y van haciendo el dibujito y como les salió nomás, me lo mandan, ¿ya? Y la clase siguiente nosotros la vamos a revisar, ¿ya? Y ahí vamos a empezar
ahí te vas a dar cuenta de la diferencia que hay entre el dibujito que hiciste ahora con los que vamos a hacer la próxima semana. Y después la próxima semana, si Dios quiere, vamos a trabajar ya más con los ángulos, los lados, meter un poquito más cototito, pero despacito. Así por eso lo vamos a ir despacito. Gracias a todas las chiquillas que se conectaron, a Francisca, Jennifer, a las dos Jennifer, Catherine, María, a la profesora Alexandra que estuvo con nosotros, a Yamaira, perdón, y al primo que está ahí, que siempre está ahí tieso mirando. Así que bendiciones a todos ustedes, un abrazo, cuídense mucho. ¿Hay alguna cosa que tengan que decirme antes de irme? ¿Alguna sugerencia, alguna opinión? ¿Todo bien? Dejo la palabra un minutito. ¿Todo bien? Ya, estamos bien entonces. Entonces, nos vemos. Chao, chao, cuídense mucho. No salgan para la calle. Chao, Chao, profe. chao, linda, chao, cuídense. Chao.